Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener el teléfono. Estaba sentada en la oficina del gerente del banco, en esa silla de cuero frío que olía a desinfectante y miedo, y sentía cómo el aire acondicionado me congelaba la espalda mojada de sudor. Eran las 2:15 de la tarde de un miércoles que jamás voy a olvidar. El gerente, el señor Domínguez, me miraba con esos ojos llenos de lástima que tanto odio, como si yo fuera una viejita indefensa que no entiende nada. Acababa de decirme algo que no podía creer, algo que no tenía sentido, algo que era imposible. Señora Patricia, su nuera estuvo aquí hace menos de una hora. Intentó sacar los 2 millones de pesos de su cuenta. Traía su certificado de defunción. Mis 2 millones. El dinero que junté vendiendo la mercería de mis padres, el negocio que heredé y mantuve abierto durante más de 30 años, levantándome a las 6 de la mañana todos los días, atendiendo a cada clienta con una sonrisa, aunque me dolieran las rodillas, aunque mi marido estuviera enfermo, aunque el mundo se cayera a pedazos. Esos 2 millones que iban a ser mi tranquilidad, mi vejez digna, mi libertad para no molestar a nadie. Imposible, le dije con la voz quebrada. Yo estoy viva. La que murió ayer fue mi hermana, Marta, mi hermana gemela. El señor Domínguez asintió despacio, y entonces vi cómo sus dedos temblaban mientras abría una carpeta sobre su escritorio. Lo sé, señora Patricia, por eso la llamé inmediatamente, pero hay algo más que necesita saber. Hizo una pausa que duró una eternidad. Su nuera ya había realizado compras online con su tarjeta de crédito adicional, antes del supuesto funeral. 470,000 pesos en los últimos 5 días. 470,000 pesos. Sentí cómo la oficina daba vueltas. El olor a café viejo de la taza del gerente me revolvió el estómago. Mis dedos apretaron la cartera de cuero marrón que tengo desde hace 15 años. Esa cartera que Vanessa, mi nuera, siempre miraba con desprecio diciéndome que parecía de limosna. Perdóname que interrumpa este momento tan duro, pero necesito que estés conmigo en esto que voy a contarte. Necesito que me acompañes hasta el final de esta historia, porque lo que viví no se lo deseo a nadie, pero sé que muchas de ustedes, están pasando por algo parecido. Si me estás escuchando desde México, desde Colombia, desde España, desde cualquier rincón donde se hable español, déjame un comentario diciéndome de dónde eres. Necesito saber que no estoy sola. Y si esta historia te toca el corazón, si te hace sentir algo, dame un me gusta. No por mí, sino por todas las madres, las abuelas, las tías que están siendo traicionadas por la gente que más aman. Me llamo Patricia Domínguez de Ferreira. Tengo 61 años, recién cumplidos el 8 de enero. Nací y me crié en el barrio de Flores, Buenos Aires, en una casa con patio de baldosas rojas donde mi mamá tendía la ropa y mi papá cultivaba tomates. Mis padres abrieron la mercería El Dedal de Oro en 1968, cuando yo tenía apenas 4 años. Crecí entre rollos de tela, carretes de hilo, botones de todos los colores guardados en frascos de vidrio que hacían música cuando los movías. Aprendí a coser antes de aprender a multiplicar. Me casé con Roberto cuando tenía 23 años. Él era tornero, trabajaba en un taller mecánico en Caballito. Era un hombre bueno, callado, de esos que te arreglan todo en casa sin que se lo pidas. Tuvimos un solo hijo, Martín. Mi razón de vivir durante 35 años. Lo crié entre las telas de la mercería. Él hacía la tarea en el mostrador mientras yo atendía a las clientas. Le pagué una universidad privada trabajando 12 horas por día. Estudió administración de empresas. Se recibió con honores. Cuando Roberto murió hace 8 años de un cáncer de pulmón que se lo llevó en 4 meses, Martín fue mi sostén. O eso creí. Me abrazaba, me decía, tranquila mamá, yo estoy acá. Me acompañaba los domingos a visitar la tumba de su papá. Yo vendí la mercería hace 5 años porque ya no daba más. Las rodillas destrozadas, la vista cansada, la competencia de los chinos que venden todo más barato. Recibí 2 millones de pesos limpios. Una fortuna para mí, mi libertad. Martín conoció a Vanessa hace 6 años en el gimnasio. Ella es personal trainer,
flaca como un fideo, siempre maquillada perfecta, uñas impecables, ropa de marca. Desde el primer día supe que algo no andaba bien. La forma en que me miraba el departamento cuando vinieron a cenar por primera vez, como haciendo un inventario. La forma en que preguntaba, ¿y viví sola en este lugar tan grande? Con esa sonrisa que no le llegaba a los ojos. Mi hermana Marta, mi gemela, mi otra mitad, me lo dijo clarito. Esa mujer no te quiere, Patricia, te quiere sacar. Pero yo callé, porque Martín estaba enamorado, porque hacía años que no lo veía tan feliz. Porque una madre siempre quiere que su hijo sea feliz, aunque eso signifique tragarse las dudas, las sospechas, el miedo. Se casaron hace 4 años. Una boda cara que yo ayudé a pagar con 200,000 pesos. Vanessa quería todo, el salón más lujoso, el vestido importado, las flores traídas de no sé dónde. Yo pagué sin chistar, pensando que era mi única forma de comprar un poco de cariño, un poco de lugar en su vida. Pero después del casamiento todo cambió. Las visitas se espaciaron. Los domingos en familia se volvieron una vez al mes, después cada 2 meses. Vanessa siempre tenía excusas. Ay, suegra, tenemos compromisos, tenemos que ver a mis padres, Martín está cansado. Y mi Martín empezó a mirarme diferente, con prisa, con fastidio, como si yo fuera una carga. Hace 3 meses instalé cámaras en mi departamento. No soy tonta, no soy una vieja decrépita que no entiende nada. Vanessa tenía copia de las llaves porque, por si te pasa algo, suegra, tenemos que poder entrar. Y yo empecé a notar que faltaban cosas, pequeñas al principio. Un perfume francés que me había regalado Marta, un juego de sábanas nuevas, un reloj de mi marido, después cosas más grandes, un cuadro del living, una vajilla antigua que era de mi abuela. Contraté a un técnico que vino disfrazado de inspector de gas y me instaló 4 cámaras ocultas. En el living, en mi habitación, en la cocina, en el pasillo. Podía ver todo desde mi celular. Y vi, Dios mío, ¿cómo vi? Vi a Vanessa entrando con su amiga cuando yo estaba en el médico, riéndose de mis muebles, diciendo, apenas se muera la vieja, vendemos este chiquero y nos compramos algo en Palermo. Vi a Martín revisando mis papeles, mis facturas del banco. Vi a los dos discutiendo sobre cuánto tiempo más iban a tener que bancarme. Vi a Vanessa probándose mi ropa, burlándose de mis vestidos de señora grande, tirándolos al suelo. Vi cosas que una madre nunca debería ver de su propio hijo. Pero me callé. Guardé todo ese dolor como veneno en el pecho. Esperé. Y entonces, hace 3 días, Marta murió. Mi hermana gemela. Mi otra mitad. Un infarto fulminante a los 61 años. Estaba en Rosario, donde vivía con su hija. Me llamaron a las 5 de la madrugada. Sentí como si me arrancaran el alma. Viajé en el primer colectivo. Estuve en el velorio, en el entierro. Martín no pudo ir porque tenía un compromiso de trabajo que no podía cancelar. Vanessa ni siquiera llamó para dar el pésame. Volví ayer de Rosario destrozada, vacía. Me encerré en mi departamento a llorar sola, como lloran las viejas que ya no le importan a nadie. Los detalles de mi hermana Marta ya eran parte de un ciclo cerrado, pero lo que venía a continuación me sorprendió. Ahora estaba ahí, en esa oficina helada, con la certeza de que mi nuera había intentado matarme en los papeles, enterrarme en vida, robarme todo lo que había trabajado durante 61 años. ¿Qué hago?, le pregunté al gerente con un hilo de voz. ¿Qué puedo hacer? El señor Domínguez me miró con algo que podría ser respeto o podría ser miedo. Usted puede hacer la denuncia, señora Patricia. Esto es un delito gravísimo. Falsificación de documentos, intento de estafa. Su nuera podría ir presa. Presa. Vanessa presa. ¿Y Martín? ¿Qué pasaría con mi Martín? Mis manos dejaron de temblar. Algo se endureció dentro de mi pecho. Algo frío y filoso como un cuchillo de hielo. No, dije despacio. Todavía no. Quiero que me dé 48 horas. ¿48 horas? Quiero hacer algo primero. Necesito que ellos sepan que yo sé, pero a mi manera. Saqué mi celular con dedos que ya no temblaban.
Marqué el número de mi hijo. Sonó una vez, 2 veces. Contestó con esa voz apurada que usaba conmigo últimamente. «Mamá, estoy ocupado. ¿Qué pasa?» «Martín, mi amor», dije con la voz más dulce que pude fabricar. «Necesito que vengas al banco ahora, con Vanessa. Los 2 juntos, es urgente. Tengo una herencia especial que quiero darles. Algo de tu tía Marta». Hubo un silencio. Luego la codicia hizo su trabajo. «¿Una herencia? ¿De la tía Marta?» «Sí, mi amor, pero tienen que venir los 2, ahora. El gerente nos está esperando». «Dale, mamá, en 20 minutos estamos». Colgó sin despedirse. Guardé el teléfono en la cartera y miré al señor Domínguez. «Van a venir», dije. Y entonces me quedé sentada en esa silla de cuero frío, con el aire acondicionado congelándome la espalda, esperando a que llegara mi hijo y la mujer que había intentado enterrarme, esperando con el corazón roto en 1000 pedazos, pero con la cabeza, por primera vez en años, completamente clara. No sabía qué iba a pasar cuando los viera entrar por esa puerta. No sabía si iba a poder sostenerme de pie. No sabía si mi voz iba a salir o si iba a quedarme muda como una tonta. Solo sabía que mi hermana Marta, mi gemela, mi protectora eterna, me había regalado sin quererlo la llave para descubrir la verdad, y que yo, Patricia Domínguez de Ferreira, 61 años, viuda, madre, ex comerciante, mujer de barrio y manos trabajadas, no iba a dejar que me enterraran viva, aunque eso significara enterrar yo misma el corazón que durante 35 años había latido solo por mi hijo. Mientras esperaba en esa oficina, con el reloj de pared marcando cada segundo como una condena, mi mente se fue sola al pasado. A los recuerdos que duelen más cuando uno descubre que tal vez todo fue una mentira. Martín nació un 23 de marzo, después de 11 horas de trabajo de parto. Pesó 3 kilos 800 gramos. Tenía los ojos de su padre y mi nariz respingada. Cuando me lo pusieron en los brazos, todavía con esa carita arrugada de recién nacido, juré que lo iba a proteger de todo, que nunca le iba a faltar nada, que iba a tener todo lo que yo no tuve. Y cumplí esa promesa, tal vez demasiado bien. Cuando Martín tenía 2 años, Roberto tuvo un accidente en el taller. Una máquina le destrozó 3 dedos de la mano izquierda. Estuvo 6 meses sin trabajar. Yo doblé turnos en la mercería. Abría a las 7 de la mañana y cerraba a las 9 de la noche. Martín se quedaba en el corralito detrás del mostrador, jugando con carretes de hilo vacíos que yo le daba para que no llorara. Las clientas me decían: «Ay, Patricia, ese nene es un ángel, no hace ruido». Y yo sonreía con orgullo, aunque por dentro me moría de cansancio, con las piernas hinchadas y la espalda rota. Pero lo hacía feliz, porque era mi hijo, porque para eso es una madre. Cuando empezó la escuela primaria, me levanté durante 6 años a las 5:30 de la madrugada para prepararle el desayuno, plancharle el guardapolvo, hacerle la vianda. Roberto se iba temprano al taller y yo me quedaba sola con esa responsabilidad. Nunca me quejé. Nunca le dije a Martín: «Mira todo lo que hago por vos». Lo hacía porque era mi obligación, mi alegría, mi propósito. Pero ¿cuándo empezó todo a torcerse? ¿Cuándo planté sin darme cuenta las semillas de este desastre? Tal vez fue cuando Martín tenía 9 años y me pidió una bicicleta cara, esas de cambios que usaban los chicos del barrio alto. Roberto me dijo: «No podemos, Patricia, con eso comemos un mes entero». Pero yo vi la carita triste de Martín y no pude soportarlo. Trabajé un mes entero haciendo arreglos de ropa por las noches, después de cerrar la mercería. Cosía dobladillos, zurcía pantalones, arreglaba vestidos de fiesta hasta las 2 de la madrugada. Me sangraban los dedos de tanto pincharme con la aguja. Pero junté la plata y le compré la bicicleta. Martín se puso feliz durante 2 semanas. Después la bicicleta quedó en el patio, oxidándose bajo la lluvia, olvidada. Tendría que haber visto la señal. Tendría que haber entendido que estaba criando a un hijo que esperaba que yo resolviera todo, que le diera todo, sin esfuerzo de su parte. Pero una madre no ve esas cosas. Una madre solo ve el amor. Cuando empezó la secundaria, Martín quería zapatillas de marca.
Todos sus compañeros las usaban, me decía. Mamá, si no tengo esas zapatillas me van a cargar, me van a decir que soy pobre. Y yo, que había usado alpargatas hasta los 15 años, que sabía lo que era ir a la escuela con la ropa remendada, no quise que mi hijo pasara por eso. Vendí las joyas de oro que me había regalado Roberto para nuestro aniversario. Un anillo, una cadenita finita, unos aritos pequeños. No valían mucho, pero alcanzó para las zapatillas. Roberto se enojó conmigo. Le estás enseñando mal, Patricia. Le estás enseñando que todo se consigue sin sacrificio. Discutimos esa noche. Yo lloré en la cocina mientras lavaba los platos, defendiendo a mi hijo, diciendo que Roberto no entendía, que el mundo había cambiado, que los chicos necesitaban cosas para no sentirse menos. Ahora, sentada en esa oficina del banco, me preguntaba si Roberto había tenido razón. Si yo, con mi amor ciego, había criado a un hombre que creía que merecía todo sin dar nada a cambio. La adolescencia de Martín fue dura. Se juntó con pibes que no me gustaban. Empezó a llegar tarde, a contestarme mal. Una vez le dije que no podía salir porque tenía que estudiar para un examen y me gritó: «¡Vos no me mandás, vieja!». Me quedé helada. Roberto se levantó de la mesa y lo agarró del brazo, fuerte. «A tu madre no le hablas así. Pedile perdón ahora». Martín me pidió perdón con lágrimas en los ojos, y yo lo abracé y le dije que lo perdonaba, que estaba bien, que los adolescentes son así. Pero Roberto no me habló en 2 días. Decía que yo era demasiado blanda, que estaba criando a un irrespetuoso. Cuando llegó el momento de la universidad, Martín quería estudiar en una privada. «Las públicas son un quilombo, mamá. Quiero estudiar en serio». La cuota era carísima. Roberto y yo no llegábamos, pero yo no iba a dejar que mi hijo perdiera su oportunidad. Empecé a hacer turnos extras los sábados, abriendo la mercería cuando nadie más abría. Dejé de comprarme ropa, de ir a la peluquería, de darme cualquier gusto. Todo era para la cuota de Martín. Todo era para que mi hijo fuera alguien. Y lo logró. Se recibió de licenciado en Administración de Empresas. El día de su graduación lloré como una tonta. Estaba tan orgullosa. Roberto también estaba orgulloso, aunque ya estaba enfermo, aunque ya tosía esa tos horrible que después nos enteramos que era el cáncer comiéndoselo por dentro. Martín consiguió trabajo rápido en una empresa de logística. Empezó a ganar bien. Se compró un auto usado, después uno mejor. Se mudó a un departamento en Palermo con 2 compañeros. Venía a visitarme los domingos, me traía facturas, me contaba de su trabajo. Yo pensaba que todo había valido la pena, que mis sacrificios habían dado fruto. Después Roberto murió, y me quedé sola, y Martín me prometió que nunca me iba a abandonar. «Tranquila, mamá», me decía abrazándome en el cementerio, en ese día horrible de viento frío y cielo gris. «Yo siempre voy a estar para vos. Sos lo más importante de mi vida». Le creí. Me aferré a esa promesa como un náufrago a una tabla. Durante 2 años estuvo presente. Venía seguido. Me acompañaba al médico. Me ayudaba con los trámites de la mercería. Y yo me sentía acompañada, menos sola en ese departamento que se había vuelto demasiado grande y demasiado silencioso. Hasta que apareció ella, Vanessa. Con su cuerpo de gimnasio, su pelo rubio teñido, sus uñas perfectas que nunca habían fregado un piso ni lavado un plato. La primera vez que vino a cenar, llegó tarde. Martín estaba nervioso, disculpándola. «Es que tuvo una clase que se extendió, mamá. Cuando finalmente llegó, no me dio ni un beso, solo una sonrisa fría». «Hola, suegra». Me miró de arriba abajo con esos ojos celestes que parecían una calculadora. Miró mi departamento, mis muebles, el mantel de hilo que había bordado mi madre, los platos de la vajilla vieja que usábamos los domingos. No dijo nada, pero vi el desprecio. Lo vi clarito. Durante la cena, Vanessa apenas probó la comida. «Es que estoy a dieta, suegra. Tengo que cuidar la figura. ¿Viste cómo es esto del entrenamiento personal?». Había hecho milanesas napolitanas, el plato favorito de Martín desde que era chico. Él comió rápido, sin ganas, como apurado por irse. Antes se repetía el plato, me pedía más pan, se chupaba los dedos. Esa noche dejó la mitad.
Marta, mi hermana, que había venido de Rosario para conocer a la novia de Martín, me miró desde el otro lado de la mesa con ojos de advertencia. Después, cuando se fueron, me dijo: «Patricia, esa mujer es mala, tiene ojos de víbora, aleja a tu hijo de ella». Pero yo me enojé con Marta. Le dije que estaba exagerando, que Vanessa solo era moderna, distinta a nosotras, que venía de otra clase social. Marta movió la cabeza y se fue sin decir más. Esa discusión nos distanció durante meses. Ojalá le hubiera hecho caso. Ojalá hubiera visto lo que Marta vio. Las cosas empeoraron después del casamiento. Ayudé con 200,000 pesos para esa boda ridícula llena de gente que yo no conocía, con un vestido que costaba lo mismo que un auto usado. Vanessa me sentó en una mesa del fondo, lejos de la mesa principal. Es que tenemos protocolo, suegra, ¿entendés? No entendía nada, solo que me sentía como una intrusa en el casamiento de mi propio hijo. Martín estaba tan feliz ese día que no se dio cuenta de que yo estuve sentada sola durante 3 horas, mientras él bailaba y reía con la familia de ella. Mi hermana Marta se sentó conmigo, me apretó la mano. «Venite a vivir a Rosario conmigo, Patricia. Acá ya no te necesitan». Pero yo me negué. No iba a abandonar a mi hijo. No podía. Después del casamiento, las visitas se espaciaron. Primero fue una vez por semana, después cada 15 días, después una vez al mes. Siempre con excusas. «Estamos ocupados, mamá. Vanessa tiene mucho trabajo. Tenemos que ver a los suegros». Y cuando venían, Vanessa se la pasaba pegada al celular, sin hablarme, haciendo caras de aburrimiento. Martín también estaba cambiado. Me hablaba poco, me escuchaba menos. Una vez le comenté que me dolían mucho las rodillas, que el médico me había dicho que necesitaba una operación. Martín miró a Vanessa y ella dijo: «Ay, suegra, todos tenemos achaques. Yo también tengo dolor de espalda y no ando quejándome». Martín no dijo nada. No me defendió. Se quedó callado como un cobarde. Yo callé también. Tragué la humillación, porque era mi hijo y una madre siempre perdona. Hasta que empecé a notar que faltaban cosas de mi casa. El olor del café del gerente me trajo de vuelta al presente. Levanté la vista. El señor Domínguez me estaba mirando con preocupación. «¿Está bien, señora Patricia?» «Sí», mentí. «Estoy bien». En ese momento, mi celular vibró. Un mensaje de Martín. «Mamá, llegamos en 5 minutos. Vanessa está un poco nerviosa. Dice que por qué tanto misterio con esta herencia. ¿De cuánta plata estamos hablando?» Leí el mensaje 2 veces. Ni un «¿Cómo estás, mamá?» Ni un «¿Cómo venís del viaje, del entierro de la tía?» Solo «¿De cuánta plata estamos hablando?» Mis dedos temblaron sobre el teclado. Iba a responder algo, cualquier cosa, pero entonces llegó otro mensaje. Este era de Vanessa. Me había agregado a un grupo de WhatsApp hacía meses, uno que se llamaba Familia Ferreira, aunque nunca hablaban ahí conmigo. Pero esta vez el mensaje no era del grupo. Era directo para mí, y decía: «Suegra, espero que esta herencia sea en serio y no una de tus exageraciones de vieja dramática. Martín y yo tenemos proyectos importantes y necesitamos plata ya. Así que ojalá tu hermana haya sido más generosa de lo que vos sos». Lo leí 3 veces. Cada palabra era como un puñal. Vieja dramática. Le mostré el mensaje al señor Domínguez sin decir nada. Él lo leyó y apretó los labios. «Señora Patricia, ¿está segura de que quiere seguir con esto? Podemos llamar a la policía ahora mismo». Guardé el celular en la cartera y me acomodé en la silla. Algo dentro de mí se había roto definitivamente, pero algo más se había endurecido como acero. «Estoy segura», dije. «Quiero que entren y me vean viva. Quiero ver sus caras». Afuera se escuchó el ascensor. Pasos acercándose por el pasillo. Voces, la voz de mi hijo y la voz de la mujer que había intentado enterrarme. La puerta de la oficina se abrió y entró Martín. Mi hijo. 35 años, el saco gris que le había regalado para su cumpleaños, el pelo engominado para atrás como le gustaba a ella. Entró rápido, con esa ansiedad que yo conocía tan bien, la misma que tenía de chico cuando esperaba su regalo de Navidad.
Detrás venía Vanessa. Cartera de cuero cara, tacos altos que hacían ruido contra el piso de la oficina, ese perfume dulzón que siempre me daba dolor de cabeza. Traía puestos los anteojos de sol, aunque estábamos adentro, y cuando me vio sentada ahí junto al gerente, se quedó paralizada en el marco de la puerta. Se le cayeron los anteojos de las manos. El ruido del plástico golpeando el piso fue como un disparo en el silencio de esa oficina. Martín me miró sin entender. «¿Mamá? ¿Qué haces acá?» ¿Qué hago acá?», repetí despacio. Mi voz sonó extraña, como si saliera de otra persona. «Estoy en mi banco, en mi oficina, con mi gerente, porque esta es mi cuenta». Vanessa se había puesto blanca, del color de la pared. Sus labios se movían, pero no salía sonido. Dio un paso hacia atrás, como queriendo escaparse, pero Martín la agarró del brazo sin darse cuenta de nada todavía. «No entiendo», dijo mi hijo. «Me dijiste que venías por una herencia de la tía Marta. ¿Que teníamos que venir los dos? ¿Qué está pasando?» El señor Domínguez se puso de pie. Era un hombre alto, de casi 60 años, de esos que todavía creen en la palabra y en hacer las cosas bien. Miró a Vanessa con una frialdad que hasta yo sentí. «Señora Vanessa, tal vez usted nos pueda explicar qué está pasando. ¿Por qué estuvo en este banco hace menos de 2 horas intentando retirar 2 millones de pesos de la cuenta de la señora Patricia Ferreira?» El silencio que siguió fue tan pesado que me costaba respirar. Martín soltó el brazo de Vanessa y la miró como si la viera por primera vez. «¿Qué dice?», preguntó Martín. «Tiene que haber un error. Vanessa estaba en el gimnasio esta mañana. Estaba dando clases». «No estaba en el gimnasio», dijo el señor Domínguez con calma. «Estaba sentada exactamente donde está usted ahora, con un certificado de defunción que indicaba que la señora Patricia había fallecido ayer. Intentó presentarse como heredera directa». Vi cómo la cara de Martín cambiaba de color, del rosa normal al rojo, después a una palidez enfermiza. Se volvió hacia Vanessa con los ojos enormes. «Eso no es cierto. Decile que no es cierto». Vanessa abrió la boca. La cerró. Sus ojos se movían de Martín a mí, de mí al gerente, como un animal acorralado buscando una salida, y entonces hizo lo que hacen las mentirosas cuando las atrapan. Atacó. «Esto es un malentendido terrible», gritó con voz aguda. «Yo vine al banco porque tu mamá me pidió que viniera. Me llamó esta mañana temprano, toda confundida, diciendo que necesitaba ayuda con unos papeles, que no entendía, que estaba mareada por los remedios. Yo vine a ayudarla». Mentirosa, perfecta, hermosa mentirosa. Martín me miró con esperanza, con desesperación, queriendo creerle a ella, queriendo que yo confirmara esa versión que nos salvaría a todos de la verdad horrible. «¿Es verdad eso, mamá? ¿La llamaste vos?». Y ahí estaba, el momento de elegir. Podía mentir, podía suavizar, podía hacer lo que había hecho durante 61 años, tragar mi dolor para que los demás estuvieran tranquilos, para que mi hijo no sufriera, para mantener la paz familiar aunque esa paz fuera una mentira podrida. Pero algo dentro de mí dijo: «Basta». «No», dije con voz clara. «Yo no la llamé. Yo estaba en Rosario, en el funeral de mi hermana, tu tía. ¿Te acordás? La que murió hace 3 días y vos no pudiste ir a despedir porque tenías trabajo». El señor Domínguez puso sobre el escritorio una carpeta. La abrió con movimientos precisos. «Estos son los registros de las cámaras de seguridad del banco. Señora Vanessa llegando a las 10:43 de la mañana, sola. Aquí está presentando documentos. Aquí está el certificado de defunción con fecha de ayer, 21 de enero. Aquí está solicitando acceso a la cuenta número 3724915, la cuenta de la señora Patricia». Las fotos estaban ahí. Vanessa en blanco y negro, tan clara que no había forma de negar. Martín las miró como hipnotizado. «Pero…». Su voz se quebró. «Pero mamá está viva. La tía Marta es la que murió. ¿Cómo pudiste?». «Somos gemelas», dije yo antes de que Vanessa pudiera inventar otra mentira. «Idénticas. En el certificado dice Marta Domínguez». Pero ella lo presentó como si fuera yo, como Patricia Ferreira.
cambiando mi apellido de casada. El señor Domínguez asintió. El certificado estaba alterado digitalmente. No muy bien, por cierto. Por eso inmediatamente lo noté y llamé a la señora Patricia para verificar. Martín se dejó caer en una silla. Tenía la cabeza entre las manos. Vanessa seguía de pie, temblando ahora, con esa careta perfecta de maquillaje resquebrajándose. «Hay más», dije. Y mi voz sonaba tan fría que yo misma me asusté. «Señor Domínguez, por favor, muéstrele a mi hijo los movimientos de mi tarjeta de crédito de los últimos 5 días». El gerente sacó otras hojas, las puso frente a Martín. 470,000 pesos en compras online. Ropa, carteras, zapatos, productos de belleza, un tratamiento estético, 2 pasajes de avión a Cancún. Todo comprado entre el 17 y el 22 de enero. Mientras la señora Patricia estaba en Rosario llorando a su hermana muerta. Cada palabra era una puñalada. Vi cómo Martín leía los papeles, cómo sus ojos se movían por los renglones, por los números, por las fechas. Vi cómo su mundo se caía a pedazos igual que el mío. «Vanessa», dijo con voz ronca. «Vanessa, por favor, decime que esto tiene explicación». Ella empezó a llorar, lágrimas perfectas que no le arruinaban el rímel, lágrimas de actriz. «Martín, mi amor, yo lo hice por nosotros, por nuestro futuro. Tu mamá tiene 2 millones ahí guardados pudriéndose mientras nosotros no podemos ni comprarnos un departamento. Es injusto. Ella es vieja, no los necesita. Nosotros somos jóvenes, tenemos sueños, tenemos planes». Las palabras me golpearon como piedras. Ella es vieja, no los necesita. Como si por tener 61 años yo ya estuviera muerta. Ya no mereciera nada, ya no tuviera derecho a mi propia vida. Martín la miraba como si no la conociera. ¿Vos intentaste robarle a mi mamá? ¿Usando el certificado de la tía muerta? No es robar. Algún día iba a ser nuestro de todos modos. Solo adelanté las cosas. Tu mamá no tiene a nadie más que vos. Todo eso va a ser tuyo cuando ella se muera. Cuando ella se muera. Hablaba de mi muerte como quien habla del clima, con naturalidad, con prisa casi, como si yo fuera un trámite pendiente. Me puse de pie despacio. Las rodillas me dolían, pero no me importó. Miré a esa mujer que había intentado enterrarme, que había gastado mi dinero mientras yo lloraba a mi hermana, que había hablado de mi muerte como quien espera un paquete por correo. «Salí de acá», dije con voz baja pero firme. «Salí de esta oficina ahora». Vanessa me miró con odio puro. Ya no había lágrimas, solo rabia. «Usted tiene la culpa de todo», me escupió. Sobreprotegió tanto a su hijo que lo volvió inútil. No sabe hacer nada solo. Siempre corriendo a mamá, siempre tengo que ver a mi mamá. ¿Qué va a decir mi mamá? Es un hombre de 35 años. Pero usted lo tiene agarrado como si todavía fuera un bebé. Las palabras me quemaron porque tenían algo de verdad. Tal vez sí lo había sobreprotegido. Tal vez sí había criado a un hijo que esperaba que todo le cayera del cielo. Pero esa no era excusa para lo que ella había hecho. «Salí», repetí, «antes de que llame a la policía». «Llámela», gritó Vanessa. «A ver si se anima, porque si me meten presa, yo voy a llevar a su hijo conmigo. Él sabía todo. Él me dijo que lo hiciera». El mundo se detuvo. Miré a Martín, mi hijo, mi única razón de vivir durante 35 años. Esperaba que dijera que no, que era mentira, que él nunca haría algo así. Pero Martín no dijo nada. Solo bajó la cabeza y se puso a llorar en silencio, con los hombros temblando. Y ahí lo supe todo. Mi hijo había sabido. Tal vez no los detalles, tal vez no el plan exacto, pero había sabido que ella iba a hacer algo. Y no me había defendido, no me había protegido. Me había dejado sola frente a los lobos. Algo se rompió dentro de mi pecho, algo que no tenía nombre. Era peor que cuando murió Roberto, peor que cuando murió Marta, porque esto era una muerte diferente, la muerte de la ilusión más grande de mi vida, que mi hijo me amaba. «Váyanse», dije. «Los dos, ahora». Martín levantó la cara. Tenía los ojos rojos,
la nariz goteando. Parecía un niño. Mi niño. Mamá, perdóname. Yo no quería. Las cosas se nos fueron de las manos. Teníamos deudas, tantas deudas. Vanessa perdió su trabajo el mes pasado y... ¿Y pensaron que podían matarme en los papeles? ¿Pensaron que podían robarme todo lo que trabajé durante 60 años? No iba a ser robar. Algún día iba a ser mío. Soy tu único hijo. Ya no, dije, y las palabras salieron solas, desde un lugar frío y oscuro que no sabía que tenía adentro. Ya no sos mi hijo. Martín se puso de pie tambaleándose. Extendió las manos hacia mí como había hecho de chico cuando tenía miedo, cuando necesitaba que lo consolara. No digas eso, mamá. Por favor, yo te quiero. Sos mi mamá. Sabes lo que vi en las cámaras de mi casa. Dije de repente. No había planeado decirlo, pero ya no podía parar. Sé que entraban cuando yo no estaba. Sé que se robaban mis cosas. Sé que se burlaban de mí, de mis muebles, de mi ropa. Los vi. Todo está grabado. Vanessa abrió la boca, pero no salió sonido. Martín se puso aún más pálido. Ustedes dos planeando qué hacer conmigo, continué. Hablando de geriátricos. ¿De cuánto podrían sacar vendiendo mi departamento? ¿De cuánto tardaría yo en morirme si me daban las pastillas equivocadas? Eso último era mentira. No había escuchado nada sobre pastillas. Pero lo dije para ver sus caras, para confirmar mis sospechas más oscuras. Y por la forma en que Vanessa se puso blanca, supe que había dado en el clavo. El señor Domínguez se aclaró la garganta. Señora Patricia, si tiene evidencia de eso, esto es mucho más grave. Estamos hablando de intento de homicidio. No tengo evidencia de eso, admití. Solo de las burlas, los robos, las conversaciones sobre internarme. Martín se dejó caer de rodillas. Literalmente de rodillas frente a mí, como cuando era chiquito y había roto algo y pedía perdón. Mamá, por favor, perdóname. Cambiamos. Yo cambio. Vanessa cambia. Te lo juro por papá, por la memoria de papá. Escuchar el nombre de Roberto en su boca me dio asco. Roberto, que había intentado enseñarle valores, respeto, trabajo. Roberto que me había advertido que lo estaba criando mal y yo no escuché. Tu papá estaría muerto de vergüenza, dije, y yo estoy muerta en vida, porque descubrí que mi único hijo es un extraño. Me di vuelta hacia el señor Domínguez. ¿Qué necesito hacer para proteger mi dinero? Podemos bloquear todas las tarjetas adicionales inmediatamente, cambiar las claves, hacer una denuncia formal que quede en registro, y le recomiendo que cambie su testamento. Hágalo todo, dije. Ahora. Mamá, no, suplicaba Martín desde el piso. No hagas esto. Somos familia. Me agaché con dificultad, las rodillas protestando hasta quedar a su altura. Lo miré a los ojos, esos ojos marrones que eran iguales a los de Roberto. La familia no te roba, dije despacio. La familia no te entierra en vida. La familia no cuenta los días para que te mueras. Vos ya no sos mi familia. Y si vuelven a acercarse a mí, a mi casa, a mi plata, los meto presos a los dos. Me puse de pie con ayuda del escritorio. El señor Domínguez me alcanzó mi cartera. Los papeles van a estar listos mañana, señora Patricia. ¿Va a hacer la denuncia policial? Miré a Martín, todavía arrodillado, llorando como no lloraba desde que era un niño. Miré a Vanessa, con su ropa cara comprada con mi plata, con su cara de actriz derrumbándose. Todavía no, dije. Pero guarde toda la documentación, las cámaras, los registros, todo. Si vuelven a molestarme, ahí sí los denuncio. Era mi última pieza de misericordia, mi último vestigio de madre. Salí de esa oficina sin mirar atrás. Caminé por el pasillo del banco con la espalda derecha aunque me doliera todo el cuerpo. Salí a la calle. Eran las 4 de la tarde. El sol de enero me golpeó la cara y me hizo llorar. O tal vez ya estaba llorando y no me había dado cuenta. Caminé 4 cuadras hasta una plaza. Me senté en un banco debajo de un árbol. Y ahí, sola, con el ruido de los colectivos y los chicos jugando, tomé una decisión. Iba a vender el departamento. Iba a cambiar el testamento. Iba a irme lejos. Y si moría sola, si moría sin familia, al menos iba a morir con dignidad.
con mi plata intacta, con mi nombre limpio. Ya no era la Patricia que se dejaba pisar, ya no era la madre que lo perdonaba todo. Saqué el celular y llamé a un número que tenía guardado hacía meses, pero nunca me había animado a usar. Una amiga de la mercería, Rosa, que se había mudado a Mar del Plata después de enviudar. Siempre me decía: «Vení a vivir acá conmigo, Patricia. El mar cura todo». Contestó al segundo ring. «Rosa, soy Patricia. ¿Todavía tenés lugar para mí?» Rosa me dijo que sí, sin hacer preguntas. «Vení cuando quieras, Patricia. Acá tengo un cuarto con vista al mar esperándote». Colgué el teléfono y me quedé sentada en ese banco de plaza, viendo cómo el sol empezaba a bajar, tiñendo el cielo de naranja. Por primera vez en 3 días sentí algo parecido a la paz. O tal vez era el agotamiento. Ya no sabía distinguir. Esa noche, cuando llegué a mi departamento, lo vi con otros ojos. Las paredes que había pintado con Roberto hace 20 años. El piso de mosaicos que habíamos elegido juntos. Los muebles viejos pero limpios, cuidados, llenos de historia. Todo lo que Vanessa había despreciado, todo lo que ella había llamado chiquero. Mi casa, mi vida, mi pasado. Y decidí que ya no iba a ser mi futuro. A la mañana siguiente, a las 8 en punto, llamé a un abogado. No cualquier abogado, sino el doctor Ramírez, un hombre mayor que había sido cliente de la mercería durante años. Su esposa compraba telas para hacer manteles y siempre me pagaba al contado. Siempre me trataba con respeto. «Doctor Ramírez, soy Patricia Ferreira. Necesito cambiar mi testamento con urgencia». Nos encontramos esa misma tarde en su estudio, un lugar pequeño y ordenado en Caballito. Le conté todo. No me guardé nada. El certificado de defunción falso, las compras con mi tarjeta, las cámaras en mi casa, las conversaciones que había escuchado. Él me escuchó en silencio, tomando notas con letra prolija en un cuaderno viejo. Cuando terminé, se sacó los anteojos y me miró con tristeza. «Patricia, esto que me cuenta es un delito grave. Usted debería hacer la denuncia». «Lo sé», dije, «pero es mi hijo. Si lo denuncio, va a tener antecedentes. Va a perder su trabajo. Su vida va a quedar destruida». «Su vida ya está destruida, Patricia, por sus propias decisiones». Tenía razón, pero todavía había una parte de mí, pequeña y terca como una cicatriz, que no podía dar ese paso final. «Quiero proteger mi patrimonio», dije en cambio. «Quiero que si me pasa algo, nada vaya para ellos». El doctor Ramírez asintió. «¿Tiene otros familiares? ¿Alguien de confianza?» Pensé en Marta, mi hermana gemela, ya muerta. En su hija, mi sobrina Claudia, que vivía en Rosario con sus 2 nenes. Claudia siempre había sido cariñosa conmigo. Siempre me llamaba por mi cumpleaños. Siempre me mandaba fotos de los chicos. «Mi sobrina», dije. «Claudia. Y quiero dejar una parte para una fundación de abuelos abandonados. Si existe algo así». «Existe», confirmó el doctor Ramírez. «Y es una hermosa decisión». Redactamos el testamento ahí mismo. Dejaba el departamento y la mitad del dinero para Claudia. La otra mitad del dinero para la Fundación Abuelos en Red, que ayuda a personas mayores en situación de abandono familiar. Para Martín, nada. 0 pesos, 0 propiedades. Solo una carta que el doctor Ramírez guardaría para entregarle si yo moría, explicándole por qué. Firmé los papeles con mano temblorosa pero segura. Era la primera vez en mi vida que tomaba una decisión tan grande sin consultar con nadie, sin pedir permiso, sin pensar en los sentimientos de otros primero. «Ya está», dijo el doctor Ramírez. «Esto queda registrado y protegido. Nadie puede cambiarlo excepto usted». Salí de su estudio sintiéndome 10 kilos más liviana. Al día siguiente fui a una inmobiliaria, la misma donde había comprado este departamento con Roberto hacía 30 años. El dueño, don Héctor, ya era un hombre mayor, casi 70, pero seguía trabajando. «Patricia, ¿qué te trae por acá?» «Quiero vender mi departamento, don Héctor. Rápido. Al mejor precio que pueda conseguir, pero rápido». Él levantó las cejas. «¿Pasó algo? ¿Estás bien?» «Estoy bien». Mentí. «Solo necesito un cambio.
Quiero irme a la costa. Don Héctor me miró con esos ojos que lo habían visto todo. ¿Problemas con la familia? No le contesté, pero mi silencio fue respuesta suficiente. Está bien, dijo él. Voy a mandarte a mi mejor agente. Es un departamento de 3 ambientes en Flores, bien ubicado, bien mantenido. Lo vamos a vender en menos de un mes. Gracias, don Héctor. Esa noche, mientras preparaba la cena para mí sola, mi celular empezó a sonar. Era Martín. Otra vez. Llevaba 2 días llamándome sin parar, 23 llamadas perdidas, 16 mensajes. Al principio eran súplicas. Mamá, por favor, aténdeme. Tenemos que hablar. Perdóname. Después se volvieron más desesperados. Mamá, estoy desesperado. Vanessa se fue. Me dejó solo. Te necesito. Ahora eran casi histéricos. Mamá, me van a echar del trabajo. Los de recursos humanos se enteraron de lo que pasó. Por favor, ayúdame. No contesté ninguno. Bloqueé su número. Bloqueé el de Vanessa también. El silencio era mi arma más poderosa. A la semana siguiente, el agente de don Héctor trajo a una pareja joven que quería ver el departamento. Tenían un bebé de 6 meses en cochecito. La chica miraba todo con ojos brillantes. Es hermoso, tiene mucha luz, es perfecto para nosotros. Aceptaron la oferta. Escritura para dentro de 20 días. Yo me iba a ir con 4,5 millones de pesos en el bolsillo, el doble de lo que tenía en el banco, suficiente para vivir tranquila el resto de mis días sin depender de nadie. Empecé a guardar mis cosas, cajas y más cajas, ropa que ya no usaba, libros viejos, fotos de Martín de cuando era chico. Esas fotos me dolían más que nada. El nene de comunión con su sonrisa desdentada, el adolescente con su primer traje, el joven graduado con su título. ¿En qué momento ese nene bueno se había convertido en el hombre que intentó enterrarme? Guardé las fotos en una caja aparte. No podía tirarlas, pero tampoco podía tenerlas a la vista. Una tarde, mientras estaba envolviendo los platos de mi abuela en papel de diario, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Me asomé por la mirilla y se me heló la sangre. Era Martín. Estaba solo, sin Vanessa. Tenía barba de varios días, la ropa arrugada, los ojos hinchados. Se veía 10 años más viejo. No abrí la puerta. «Mamá, sé que estás ahí», dijo con voz ronca. «Vi la luz. Por favor, déjame entrar. 5 minutos. Te lo suplico». Me quedé del otro lado de la puerta, con el corazón golpeándome el pecho como un tambor. «Mamá, perdí mi trabajo. Me echaron. Vanessa me dejó. Se fue con un tipo que conoció en el gimnasio. Se llevó todas sus cosas y me dejó las deudas. Tengo que dejar el departamento porque no puedo pagar el alquiler. No tengo a dónde ir». Cada palabra era una daga, pero no abrí. No podía abrir. Me quedé sin nada, mamá. Sin trabajo, sin pareja, sin plata, sin casa. Vos sos lo único que me queda. Apoyé la frente contra la puerta. Respiré hondo. Y entonces hablé por primera vez en 2 semanas. Yo también me quedé sin nada, Martín. Me quedé sin hijo. No digas eso. Sigo siendo tu hijo. Un hijo no hace lo que vos me hiciste. Fue Vanessa. Ella me convenció. Yo no quería. Mentira, dije con voz cansada. Vos sabías. Vos estuviste de acuerdo. En las grabaciones de mi casa te escuché decir que yo era un estorbo, que cuanto antes me muriera, mejor. Silencio del otro lado de la puerta. Un silencio que confirmaba todo. Yo estaba enojado ese día, dijo finalmente. Había discutido con Vanessa. No lo decía en serio. ¿Sabes cuántas veces yo estuve enojada con vos y nunca dije que ojalá te murieras? ¿Sabes cuántas veces te quise decir que eras un ingrato, un desconsiderado, un egoísta, y me callé porque eras mi hijo? Porque una madre no dice esas cosas. Una madre traga todo el dolor con tal de que su hijo esté bien. Lo escuché llorar del otro lado de la puerta. Ese llanto de hombre que suena como un animal herido. Perdóname, mamá. Por favor. Voy a cambiar. Te lo juro. Voy a conseguir trabajo. Voy a devolverte cada peso que gastó Vanessa. Voy a ser el hijo que vos merecés. Dame una oportunidad.
La parte de mí que había sido madre durante 35 años quería abrir esa puerta. Quería abrazarlo, consolarlo, decirle que todo iba a estar bien, que yo lo iba a ayudar como siempre. Pero la parte nueva de mí, la que había nacido en esa oficina del banco, la que había firmado el testamento nuevo, la que había vendido el departamento, esa parte dijo, no más. Andate, Martín, dije. No voy a abrir, y si volvés, llamo a la policía. Mamá, llama a la familia de Vanessa, llama a tus amigos, llama a quien quieras, pero a mí no me llames más. ¿Y a dónde voy a ir? Esa pregunta que yo había escuchado miles de veces cuando era chico. Mamá, ¿dónde está mi ropa? Mamá, ¿qué hay para comer? Mamá, ¿me das plata? Siempre esperando que yo resolviera todo, que yo fuera su solución mágica. No sé, Martín, y no es mi problema. Las palabras más difíciles que dije en mi vida. Lo escuché golpear la puerta con desesperación. Mamá, por favor, no me hagas esto. No podés abandonarme. Ahí fue cuando algo se rompió definitivamente en mi pecho. Me di vuelta y le grité a esa puerta cerrada con toda la furia acumulada de años. ¿Que yo no puedo abandonarte? ¿Yo? Vos me abandonaste primero. Cuando te casaste con esa mujer y me dejaste de lado. Cuando dejaste de visitarme. Cuando permitiste que ella me tratara como basura. Cuando planeaste robarme. Cuando hablaste de mi muerte como si fuera una bendición. Vos me abandonaste a mí, Martín, y ahora venís llorando porque te quedaste solo. Pues bienvenido al club, yo también estoy sola. La diferencia es que yo no tengo a quién culpar más que a mí misma por haberte criado así. El silencio del otro lado fue absoluto. Después escuché pasos alejándose. El ascensor, la puerta del edificio cerrándose. Me deslicé por la puerta hasta quedar sentada en el piso. Y ahí lloré. Lloré por todo. Por Roberto que no estaba para ver esto. Por Marta que había tenido razón y yo no la escuché. Por el hijo que crié y que ya no existía. Por la madre que fui y que ya no podía ser. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. 3 días después, una vecina tocó mi puerta. Doña Carmen, del 5º piso, una señora de casi 80 años que siempre me saludaba con cariño. Patricia, necesito hablar con vos. La hice pasar. Le serví un té. Ella me miró con ojos preocupados. Tu hijo estuvo ayer en la portería. Le dijo al encargado que vos lo echaste de tu vida, que no le abrís la puerta, que él no tiene la culpa de nada, que vos estás enferma de la cabeza, que estás senil, que tendrían que internarte. Las palabras me golpearon como puñetazos. Seguía mintiendo. Seguía siendo víctima. Seguía culpándome a mí. No estoy senil, doña Carmen, dije con calma. Estoy más lúcida que nunca, y tengo mis razones para no querer verlo. Ella me apretó la mano. Yo te creo, querida. Lo conozco desde que era chico. Siempre fue un nene mimado. Y cuando creció no mejoró. Pero hay algo más que tenés que saber. ¿Qué cosa? Está contándole a todo el edificio que vos le negás ayuda, que sos una mala madre, que tenés 2 millones en el banco y no le das nada mientras él duerme en la calle. Algunas vecinas le creen. Dicen que sos dura de corazón. Sentí la humillación subiéndome por la garganta como bilis. Era el último ataque, el último intento de controlarme. Si no podía tener mi plata, iba a tener mi reputación, mi dignidad, mi paz. Gracias por contarme, doña Carmen. Cuando ella se fue, tomé una decisión final. Al día siguiente, pegué una carta en la cartelera del edificio. La escribí a mano, con letra clara, para que todos la vieran. Estimados vecinos, me dirijo a ustedes para aclarar una situación que está generando rumores. Es cierto que mi hijo Martín y yo estamos distanciados. No por capricho mío, sino porque él y su esposa intentaron hacerse pasar por mis herederos, usando el certificado de defunción de mi hermana gemela fallecida, con el fin de robar el dinero de mi cuenta bancaria. Esto sucedió hace 2 semanas y existe documentación bancaria y legal que lo prueba. Además, su esposa gastó 470,000 pesos de mi tarjeta de crédito sin mi autorización mientras yo estaba en el funeral de mi hermana. No estoy enferma mental. No estoy senil. Estoy defendiendo mi dignidad y mi patrimonio que trabajé 60 años para conseguir.
Si mi hijo les cuenta otra versión, les pido por favor que no le crean. Y si tocan mi puerta para interceder por él, no voy a abrir. Gracias por comprender. Patricia Domínguez de Ferreira. 4 Grumávaras. Pegué la carta con cinta adhesiva y me fui. No me importaba lo que dijeran. Ya no me importaba nada excepto salir de ahí con lo mío intacto. Esa misma tarde, mi celular sonó. Número desconocido. Atendí por error. Era Vanessa. ¿Señora Patricia? Su voz sonaba distinta, asustada, pequeña. ¿Qué querés?, pregunté con frialdad. Quiero pedirle perdón. Sé que lo que hice fue horrible, pero estaba desesperada. Perdí mi trabajo, tenía deudas, Martín no ganaba suficiente. Vi todo ese dinero suyo guardado y pensé que usted no lo necesitaba. Pensaste mal, lo sé, y ahora estoy pagando las consecuencias. Martín me culpa a mí de todo. Me echó. No tengo dónde vivir. Mis padres no me quieren ayudar porque están avergonzados. ¿Y me llamas a mí? ¿A la mujer que intentaste enterrar? Un silencio. Después, con voz calculadora, dijo: Usted es buena persona, señora Patricia. Siempre lo fue. Sé que en el fondo todavía tiene corazón. Podríamos hacer un trato. Yo le cuento todo lo que Martín planeaba hacer con usted. Cosas que ni siquiera imagina. Y usted me da algo de plata para empezar de nuevo. Me reí. Una risa amarga, seca, sin humor. ¿Me estás extorsionando? No, señora. Le estoy ofreciendo información valiosa. No me interesa. Y si llamas de nuevo te denuncio por acoso. Chau, Vanessa. Colgué. Bloqueé el número. Y seguí empacando mis cosas. La mudanza estaba programada para el lunes siguiente. Solo faltaban 4 días para irme de esta vida y empezar otra. Pero Martín tenía un último as bajo la manga. Y lo jugó el domingo a la noche, cuando apareció en la puerta de mi departamento acompañado de alguien que no esperaba. Una asistente social. Miré por la mirilla y no lo podía creer. Martín estaba ahí, con mejor aspecto que la última vez, afeitado, con ropa limpia. A su lado había una mujer de unos 40 años, con portapapeles en mano y una identificación colgando del cuello. Servicio de Protección de Adultos Mayores, decía la credencial. Me quedé helada. Esto era nuevo. Esto era peligroso. Abrí la puerta solo con la cadena puesta. Buenas noches, señora, dijo la mujer con voz profesional. Soy la licenciada Mónica Peralta, del Servicio de Protección de Adultos Mayores. Recibimos una denuncia de su hijo sobre su estado de salud mental y su capacidad para tomar decisiones. ¿Podemos pasar? Martín me miraba desde atrás con ojos que querían parecer preocupados, pero que yo veía llenos de cálculo. Este era su último intento. Si me declaraban incapaz, si conseguía que me internaran o que un juez me pusiera un curador, él podría controlar mi dinero, podría vender mi departamento, podría hacer lo que quisiera conmigo. No, dije con voz firme, no pueden pasar. No tengo ningún problema de salud mental. La licenciada Peralta sonrió con esa sonrisa tranquilizadora que usan con los viejos. Entiendo que pueda sentirse invadida, señora Patricia, pero su hijo dice que usted está tomando decisiones erráticas, que vendió su casa de forma impulsiva, que cortó contacto con su única familia, que pegó una carta en el edificio con acusaciones graves, que se niega a recibir ayuda. Estos son signos de deterioro cognitivo, o son signos de una mujer que se está defendiendo de un hijo que intentó robarle, respondí. Tengo documentación bancaria, grabaciones de video y un abogado que puede confirmar todo. No estoy loca. Estoy protegiendo mi patrimonio de un delincuente. Martín dio un paso adelante. Mamá, por favor, deja que la doctora entre. Solo quiero ayudarte. Vos no querés ayudarme, querés controlarme. La licenciada Peralta sacó una libreta. Señora Patricia, ¿podría decirme qué día es hoy? Domingo 26 de enero de 2026. ¿Sabe su dirección completa? Calle Yerbal 3122, Cuarto B, Flores, Buenos Aires. ¿Sabe cuántos años tiene? 61, recién cumplidos el 8 de enero. ¿Está tomando alguna medicación? Para la presión, una pastilla por día, enalapril de 10 miligramos. Y para el colesterol,
Atorvastatina de 20 miligramos. Tengo las cajas acá si quiere verlas. La licenciada me miraba con otros ojos ahora. Ojos que empezaban a entender que no estaba frente a una vieja senil. Señora Patricia, ¿por qué vende su departamento? Porque quiero mudarme a Mar del Plata, con una amiga que enviudó hace 2 años. Quiero vivir cerca del mar, donde siempre soñé vivir. Tengo 61 años, no 90. Todavía puedo tomar mis propias decisiones. ¿Y por qué cortó contacto con su hijo? Respiré hondo. Porque mi hijo y su esposa intentaron robarme 2 millones de pesos usando el certificado de defunción de mi hermana gemela que acababa de fallecer. Hay registro bancario de esto. El gerente del Banco Provincia, el señor Domínguez, puede confirmarlo. También gastaron 470,000 pesos con mi tarjeta sin mi autorización. Todo está documentado. Si quiere, puedo darle el teléfono de mi abogado, el doctor Ramírez. La cara de la licenciada cambió completamente. Se volvió hacia Martín con expresión dura. ¿Esto es cierto? Fue un malentendido, tartamudeó Martín. Vanessa, mi ex esposa, ella... ¿Hay documentación bancaria de esto que dice su madre? Sí, pero... Entonces esto no es un caso de deterioro cognitivo. Esto es un conflicto familiar por dinero. La licenciada cerró su libreta con un golpe seco. Señora Patricia, usted está completamente lúcida. Tiene derecho a vender su propiedad, a mudarse donde quiera y a cortar contacto con quien desee. Su hijo no tiene derecho a denunciarla por proteger su patrimonio. Se volvió hacia Martín con frialdad. Joven, hacer denuncias falsas al Servicio de Protección de Adultos Mayores es un delito. Le sugiero que no vuelva a hacerlo o voy a tener que hacer un informe contra usted. Martín se puso rojo, después blanco. Pero yo solo quería... Usted quería acceder al dinero de su madre usando al Estado como herramienta. Eso es abuso de recursos públicos. Buenas noches. La licenciada Peralta me dio una tarjeta a través de la rendija de la puerta. Si él vuelve a molestarla, señora Patricia, llámeme. Voy a dejar registro de esta visita. Usted está protegida. Se fue hacia el ascensor. Martín se quedó parado frente a mi puerta, derrotado, con los hombros caídos. ¿Contento?, le dije. ¿Querías que me internaran? ¿Querías que me declararan loca para poder manejar mi plata? Yo solo quería que entraras en razón. La razón la tengo yo, Martín. Siempre la tuve. El que perdió la razón fuiste vos el día que decidiste que tu madre era un obstáculo. Cerré la puerta en su cara. Esta vez definitivamente. El lunes a la mañana llegó el camión de mudanzas. 2 muchachos jóvenes, trabajadores, que envolvieron mis muebles con cuidado, que cargaron mis cajas sin romper nada. Doña Carmen bajó a despedirse con lágrimas en los ojos. Vas a estar mejor allá, Patricia. Acá solo te quedan malos recuerdos. Tenía razón. El viaje a Mar del Plata duró 5 horas. Contraté un remis porque no quería viajar en colectivo con todo mi cansancio encima. El chofer, un hombre callado de unos 50 años, puso la radio bajita y me dejó mirar por la ventana en paz. Vi cómo Buenos Aires quedaba atrás, con sus edificios grises, su ruido, su prisa. Vi aparecer la ruta, los campos, el cielo más grande. Rosa me estaba esperando en la puerta de su casa, una casita de 2 plantas a 4 cuadras del mar, pintada de blanco y celeste. Tenía el pelo más corto que la última vez que la vi, todo blanco ahora, y había engordado un poco, pero su sonrisa era la misma de siempre. «Patricia, llegaste». Nos abrazamos como no nos habíamos abrazado en años, y ahí, en los brazos de mi amiga, lloré otra vez. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran de alivio. «Ya pasó», me decía Rosa, acariciándome la espalda. «Ya pasó todo, acá estás segura». Mi cuarto tenía una ventana grande que daba al jardín. Las paredes eran de un amarillo suave que hacía que todo pareciera más luminoso. La cama tenía una colcha de flores y olía a lavanda. Era simple, era chico, era perfecto. «Mañana vamos a la playa», dijo Rosa. «Hace años que no vas, ¿no? Desde antes de que muriera Roberto». «Bueno, mañana vamos. Y vas a ver cómo el mar te cura el alma». Esa noche dormí sin pastillas por primera vez en semanas.
El sonido lejano de las olas era mejor que cualquier remedio. Los primeros días en Mar del Plata fueron extraños. Me despertaba y no sabía dónde estaba. Buscaba mis cosas y no las encontraba. Extrañaba mi departamento, mis rutinas, mi barrio. Pero no extrañaba a Martín. Y eso me dolía de una forma distinta, saber que no extrañaba a mi propio hijo. Rosa me llevó a caminar por la playa. Yo no había pisado arena en casi 10 años. Las rodillas me dolían, pero seguí caminando. El agua fría me mojó los pies y me hizo gritar de sorpresa. Rosa se reía. Así se siente estar viva, Patricia. Conocí a las amigas de Rosa. Un grupo de mujeres de entre 55 y 70 años que se juntaban todas las tardes en la costanera a tomar mate y hablar de todo. Eran viudas, separadas, algunas solteras, todas con historias parecidas a la mía. Hijos que no llamaban, familias que las habían dejado de lado, soledades elegidas o forzadas. Acá somos familia, me dijo una que se llamaba Norma. La familia que elegimos, no la que nos tocó. Por primera vez en mucho tiempo me sentí parte de algo. Mientras tanto, en Buenos Aires, Martín estaba viviendo su propio infierno. Lo supe porque doña Carmen me llamaba cada tanto para contarme. No porque yo le preguntara, sino porque ella sentía que yo tenía derecho a saber. Martín había perdido su departamento. No pudo pagar el alquiler y lo desalojaron. Tuvo que volver a vivir con un amigo, durmiendo en un sillón, como un chico de 20 años sin futuro. Vanessa nunca volvió. Se había ido con su novio nuevo a Córdoba y lo había bloqueado de todos lados. El trabajo que había perdido era de una empresa importante. Ahora le costaba conseguir otro porque había rumores sobre problemas legales con su familia. Nadie quería contratar a alguien que había intentado estafar a su propia madre. Consiguió finalmente un trabajo en un supermercado, reponiendo mercadería. Él, que se había recibido de licenciado en administración, que había trabajado en una oficina con aire acondicionado, ahora cargaba cajas de 8 de la mañana a 6 de la tarde por un sueldo mínimo. Doña Carmen lo vio una vez en el supermercado del barrio. Estaba flaco, Patricia, ojeroso. Me vio y se escondió detrás de una góndola. Le dio vergüenza que lo viera así. Sentí una punzada en el pecho cuando me contó eso, pero no era lástima. Era algo más parecido a la tristeza de ver cómo alguien destruye su propia vida. ¿Te puedo preguntar algo?, me dijo doña Carmen. ¿Nunca pensás en perdonarlo? Todos los días, admití. Pero perdonar no significa volver. Perdonar significa soltar el odio. Y yo ya lo solté. Pero no voy a volver a su vida. No voy a ser su salvación otra vez. Mientras Martín caía, yo empecé a subir. Con Rosa abrimos un pequeño emprendimiento. Ella sabía hacer dulces caseros y yo sabía coser. Alquilamos un puesto en la feria artesanal de la Rambla los fines de semana. Vendíamos dulce de leche artesanal, mermeladas, y yo ofrecía arreglos de ropa express. No ganábamos fortunas, pero ganábamos lo suficiente. Y lo más importante, nos divertíamos. Hablábamos con la gente, nos reíamos, tomábamos mate mirando el mar. Una tarde de marzo, una señora mayor se acercó a nuestro puesto. Tenía que ser de unos 75 años, con bastón, con la espalda encorvada por la osteoporosis. ¿Ustedes arreglan ropa?, preguntó. Sí, señora. ¿Qué necesita? Me mostró un vestido viejo, de esos que se usaban hace 30 años, lleno de recuerdos. Era de mi difunta hermana. Quiero achicarlo para que me quede a mí. Es lo único que me quedó de ella. Le tomé las medidas ahí mismo. Le dije que estaría listo en una semana. Cuando vino a buscarlo, me pagó y después se quedó mirándome con ojos llorosos. Gracias, mijita, me hiciste muy feliz. Y yo me di cuenta de que eso era lo que había extrañado todos estos años. Servir, ayudar, sentirme útil. Pero esta vez sin sacrificarme hasta desaparecer. Esta vez cobrando por mi trabajo. Esta vez poniendo límites claros. En junio, 4 meses después de haberme ido de Buenos Aires, el doctor Ramírez me llamó. Patricia, su hijo está pidiendo que revise el testamento. Dice que lo hizo bajo coacción, que no estaba en sus cabales cuando lo firmó. Presentó un escrito en tribunales.
Sentí que el piso se movía. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo, pero no va a prosperar. Yo tengo grabaciones de nuestra consulta. Usted estaba completamente lúcida. Además, tengo toda la documentación del banco que prueba el intento de estafa. Si esto va a juicio, su hijo va a quedar peor parado. ¿Qué tengo que hacer? Nada, yo me encargo. Solo quería avisarle. Colgué el teléfono con las manos temblando. Rosa me preparó un té de tilo. No va a parar nunca, ¿verdad? Dije. Eventualmente se va a cansar, o va a madurar, o se va a dar cuenta de que perdió. En agosto llegó una carta certificada. La traje del correo con el corazón en la boca. Era de Martín. Por primera vez en 6 meses tenía noticias directas de él. Abrí el sobre con manos temblorosas. Adentro había una carta escrita a mano, con esa letra que yo conocía desde que aprendió a escribir en 1er grado. Mamá, no sé si vas a leer esto. No sé si te importa, pero necesito escribirlo. Tenés razón en todo. Fui un hijo horrible. Fui egoísta, ingrato, cómplice de alguien que te quería hacer daño. Dejé que Vanessa te tratara mal porque me convenía. Miré para otro lado cuando se burlaba de vos. Hasta participé de esas burlas. Pensé que tu plata me pertenecía, que como era tu único hijo, tenía derecho. No entendía que vos habías trabajado 60 años para conseguir esa plata, que era tuya, que podías hacer con ella lo que quisieras. Ahora trabajo reponiendo mercadería en un supermercado. Gano 18,000 pesos por mes. Vivo en una pensión que cuesta 12,000. Me quedan 6,000 para comer, para el transporte, para todo. Por primera vez en mi vida entiendo lo que es no tener, lo que es trabajar hasta que te duela el cuerpo, lo que es llegar a casa sin fuerzas para nada. Y entiendo lo que vos hiciste por mí durante 35 años. No te pido perdón porque no lo merezco. No te pido que vuelvas porque sé que no vas a volver. Solo te pido que sepas que, aunque tarde, entendí. Martín, leí la carta 3 veces. Lloré sobre el papel hasta que se mojó la tinta. Rosa me la sacó de las manos con suavidad. La leyó en silencio. Después me miró. ¿Qué vas a hacer? Nada, dije. Voy a guardar esta carta. Y algún día, tal vez, cuando duela menos, le voy a responder. Pero no ahora, no ahora. Ahora todavía estoy sanando. Guardé la carta en una caja de lata que había comprado en la feria. La misma caja donde guardaba las pocas fotos de Martín que había traído conmigo. Una tarde de septiembre, estaba sentada en la playa mirando el atardecer. El sol se hundía en el mar pintando todo de naranja y violeta. Tenía una manta sobre las piernas porque todavía hacía fresco. En mi mano sostenía un mate que Rosa me había preparado. Mi celular sonó. Número de Buenos Aires. Desconocido. Algo me hizo atender. «¿Señora Patricia?», dijo una voz de mujer joven. «Sí, soy yo. Soy Claudia, su sobrina, la hija de la tía Marta». El corazón me dio un vuelco. «Claudia, mi amor. ¿Cómo estás?» «Bien, tía. Llamaba para ver cómo andaba. Hace meses que no hablamos. Mamá siempre decía que la teníamos que cuidar entre las dos. ¿Se acuerda?» Se me llenaron los ojos de lágrimas. «Me acuerdo. ¿Es verdad que se mudó a Mar del Plata?» «Sí. Estoy acá con una amiga. Empecé una vida nueva. Me alegro tanto. ¿Y el primo Martín? ¿Cómo está él?» Silencio. Después dije: «No lo sé, Claudia. Hace meses que no hablamos. ¿Pasó algo?» «Pasaron muchas cosas. Pero no quiero hablar de eso ahora. Contame de vos, de los nenes». Hablamos durante 1 hora. Me contó de sus hijos, de su trabajo, de su vida. Y cuando colgamos, me quedé mirando el mar con una sensación nueva en el pecho. No estaba sola. Tenía a Rosa. Tenía a las amigas de la feria. Tenía a Claudia y sus hijos. Tenía una familia elegida. Una familia que me quería sin esperar nada a cambio. Me levanté de la arena con esfuerzo, sacudiéndome la manta, y caminé hacia la casa. El sol ya se había puesto completamente. Las luces de la ciudad empezaban a encenderse. Rosa me estaba esperando en la puerta con una sonrisa. «¿Lista para la cena?» «Lista», dije. Y entré a mi nueva casa, a mi nueva vida, dejando atrás para siempre a la Patricia que lo aguantaba todo, que lo perdonaba todo, que se dejaba pisar con tal de no estar sola.
Ahora era otra, más dura tal vez, más fría quizás, pero también más digna, más libre, más mía. Y si eso significaba perder a mi hijo para ganarme a mí misma, entonces que así fuera. Han pasado 2 años desde que dejé Buenos Aires. 2 años desde que cerré la puerta de mi departamento por última vez, desde que vi a Martín arrodillado suplicando perdón, desde que elegí mi dignidad por encima del amor de madre. Hoy es un sábado de noviembre, casi primavera acá en Mar del Plata. Son las 7 de la mañana y estoy sentada en el balconcito de la casa que Rosa y yo compramos juntas hace un año. Sí, escuchaste bien, compramos. Con mi plata de la venta del departamento y sus ahorros, nos hicimos dueñas de esta casita celeste con jardín y 2 plantas, a 3 cuadras del mar. Cada una tiene su cuarto, su espacio, su independencia. Pero compartimos la cocina, el living, las charlas, la vida. Tengo una taza de café caliente entre las manos. El mismo café que antes me hacía Roberto, que después hacía yo sola en ese departamento silencioso de Buenos Aires. Pero ahora tiene otro sabor. Sabe a libertad. El emprendimiento de la feria creció más de lo que imaginábamos. Ya no somos solo Rosa y yo. Se sumó Norma con sus tejidos, Graciela con sus plantas, Mabel con sus artesanías en madera. Somos 5 mujeres mayores de 60 que nos levantamos cada fin de semana a vender nuestras cosas en la Rambla. Ganamos bien. No nos vamos a hacer millonarias, pero pagamos nuestras cuentas, nos damos nuestros gustos y, sobre todo, nos sentimos útiles, vivas, valiosas. Hace 3 meses, una productora local nos hizo una nota para el canal de cable de la ciudad. Las emprendedoras de la tercera edad que desafían los prejuicios. Se llamó el programa. Salimos todas, contando nuestras historias. Yo no conté la de Martín, solo dije que había enviudado y que después de muchos años en Buenos Aires decidí empezar de nuevo en Mar del Plata. Pero Norma sí contó la suya, cómo su hija la había abandonado en un geriátrico y ella se escapó, literal, por una ventana. Y Mabel contó cómo sus hijos le robaron la pensión durante años hasta que hizo la denuncia. Después del programa, decenas de mujeres mayores nos escribieron. Nos buscaron en la feria. Nos contaron sus propias historias de abandono, de abuso, de hijos que las trataban como estorbos. Y entendí que lo que yo viví no era una excepción. Era una epidemia silenciosa que nadie quiere ver. El dinero que tengo guardado en el banco ya no son 2 millones. Son casi 5 millones de pesos. Entre la venta del departamento, mis ahorros, las inversiones que hice con ayuda del doctor Ramírez y lo que voy generando con el emprendimiento. Tengo para vivir tranquila hasta los 90 si hace falta. Y si me sobra algo cuando me muera, Claudia y sus hijos van a heredar una parte y el resto va para esa fundación de abuelos abandonados que tanto lo necesita. Martín no va a ver un solo peso. Y aunque a veces me duela el corazón, sé que es lo correcto. Hace 6 meses recibí otra carta de él, la segunda en 2 años. Decía que había conseguido un trabajo mejor, en un depósito de logística, que estaba ahorrando de a poco, que había empezado terapia psicológica, que estaba aprendiendo a ser una persona diferente, que me extrañaba todos los días, que entendía si nunca lo perdonaba, pero que quería que yo supiera que estaba tratando de cambiar. Esta vez sí le respondí, pero no fue la carta que él esperaba. Martín, me alegro de que estés tratando de mejorar tu vida. Eso es algo que tenés que hacer por vos, no por mí. Yo ya reconstruí la mía. Estoy bien, estoy feliz, estoy en paz. No te odio. Pero tampoco te necesito. Tal vez algún día, si demostrás con hechos y no con palabras que cambiaste de verdad, podamos tomar un café como 2 conocidos que comparten un pasado. Pero por ahora, necesito que respetes mi espacio y mi decisión. Cuídate. Patricia. Fría, tal vez, pero honesta. Ya no tengo edad para mentiras piadosas. Hace 3 semanas pasó algo que no esperaba. Estaba en la feria, arreglando el ruedo de un pantalón, cuando una mujer se acercó a mi puesto. Tendría unos 40 años, bien vestida, con una nena de la mano. ¿Usted es Patricia Ferreira?, me preguntó. Sí,
¿Soy yo? Yo soy Sandra, la prima de Vanessa. Se me heló la sangre. Ese apellido, ese nombre, ese pasado que creía enterrado. No tengo nada que hablar con nadie relacionado a ella, dije poniéndome de pie. Tranquila, por favor. No vengo a defenderla, vengo a pedirle perdón. Me quedé paralizada. La mujer tenía lágrimas en los ojos. Mi prima es una estafadora profesional. Hizo lo mismo con otros antes que con usted. A mi propia madre le robó plata. A mi tía, a todas las familias donde se metía. Yo me enteré hace poco de lo que le hizo a usted y a su hijo, y quería decirle que no todas somos así. Que lo que ella hizo fue imperdonable, y que admiro mucho su valentía por plantarse y no dejar que se saliera con la suya. No supe qué decir. Rosa, que estaba a mi lado, me apretó la mano. Gracias por venir a decirme esto, logré decir finalmente. Pero ya pasó. Ya cerré ese capítulo. Lo sé. Solo quería que supiera que Vanessa está presa. La agarraron estafando a un señor mayor en Córdoba. Le sacó 100,000 pesos y lo dejó en la calle. Esta vez no zafó. Está cumpliendo condena de 3 años. Sentí algo extraño en el pecho. No era alegría, no era tristeza. Era solo cierre. Espero que aprenda, dije, y espero que su hijo también. La mujer asintió, me dio un abrazo que no esperaba y se fue con su nena de la mano. Esa noche, Rosa y yo abrimos una botella de vino barato y brindamos en el jardín bajo las estrellas. Por las segundas oportunidades, dijo Rosa. Por las mujeres que se atreven a empezar de nuevo, agregué yo. Y chocamos las copas con ese sonido cristalino que suena a victoria pequeña, pero real. Esta mañana, mientras tomo mi café en el balcón, pienso en todo lo que aprendí en estos 2 años. Aprendí que el amor de madre no tiene que ser sinónimo de sacrificio hasta desaparecer. Aprendí que poner límites no es egoísmo, es supervivencia. Aprendí que uno puede ser viejo y empezar de nuevo, que 61 años no son el final, sino a veces un nuevo comienzo. Aprendí que la familia no siempre es la de sangre, que a veces la verdadera familia es la que elegimos, la que nos elige de vuelta sin condiciones. Aprendí que el dinero que una trabaja durante 60 años no es para que otros lo malgasten, sino para tener dignidad en la vejez, para no depender de nadie, para poder decir que no sin miedo a quedarse en la calle. Aprendí que una madre puede amar a su hijo y al mismo tiempo alejarse de él para salvarse a sí misma, y que eso no la hace mala madre. La hace humana. Aprendí que el dolor de criar a un hijo ingrato no define mi vida entera, que yo soy más que esa maternidad fallida, que tengo derecho a ser feliz aunque mi hijo no sea parte de esa felicidad. Y aprendí, sobre todo, que nunca es tarde para elegirse a una misma. Miro el mar desde mi balcón. Las olas van y vienen, constantes, eternas. Y pienso que yo soy como esas olas ahora. Voy y vengo, caigo y me levanto. Me rompo contra las rocas, pero siempre vuelvo. El celular suena. Es Claudia. Tía, ¿cómo está? Los nenes querían saber si pueden ir a visitarla en las vacaciones de verano. El corazón se me hincha de alegría. Claro que pueden venir, mi amor. Acá los espero con los brazos abiertos. Esos nenes, mis sobrinos nietos, me llaman tía abuela. Me mandan dibujitos por WhatsApp. Me preguntan cómo está el mar. Me extrañan sin segundas intenciones, sin esperar herencias, sin calcular cuánto les voy a dejar cuando me muera. Ese es el amor real. El que no pide nada a cambio. Cuando cuelgo, me quedo mirando la pantalla del celular. Tengo una foto de fondo que saqué hace un mes. Soy yo, con Rosa y las chicas de la feria, todas abrazadas frente al mar, sonriendo como adolescentes. Tengo el pelo blanco al viento, arrugas alrededor de los ojos, manchas en las manos, pero estoy sonriendo de verdad. Y se nota. Esa soy yo ahora, Patricia Domínguez de Ferreira. 63 años. Viuda, ex comerciante, emprendedora, sobreviviente, mujer libre. Y si vos, que estás escuchando esta historia, te sentís identificada o identificado, quiero decirte algo importante. No estás solo, no estás sola.
Hay miles de nosotros, personas mayores, que dimos todo por nuestros hijos, que trabajamos hasta rompernos el lomo, que nos quedamos callados durante años aguantando faltas de respeto, desprecios, abandonos. Personas que sentimos culpa por poner límites, que tenemos miedo de quedarnos solos si decimos que no. Pero te voy a decir algo que a mí me costó 61 años aprender. Es mejor estar solo con dignidad que acompañado con humillación. Es mejor cortar lazos tóxicos aunque duelan que seguir envenenándose el alma. Es mejor ser egoísta con tu dinero, con tu tiempo, con tu vida, que seguir siendo generoso con gente que no lo valora. Tus hijos adultos no son tu responsabilidad para siempre. Ya los criaste, ya les diste todo lo que pudiste. Si eligieron ser ingratos, si eligieron verte como un banco ambulante, si eligieron maltratarte, esa es su elección. Y vos tenés derecho a elegir también, a elegir tu paz, tu tranquilidad, tu vejez digna. No les debes tu vida entera. Ya les diste los primeros 20, 30, 40 años. Los años que quedan son tuyos, solo tuyos. Y si para proteger esos años tenés que irte lejos, cambiar el testamento, cortar el teléfono, cerrar la puerta, hacelo. Hacelo sin culpa. Hacelo con la frente alta. Porque vos también mereces ser feliz. Aunque tengas 60, 70, 80 años, aunque tus hijos no te llamen, aunque tu familia te haya defraudado, vos seguís mereciendo amor, respeto y tranquilidad. Si te gustó esta historia, si te llegó al corazón, si te hizo pensar o sentir algo, déjame un me gusta acá abajo. Ayúdame a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan escuchar. Suscríbete al canal para más historias como esta. Historias de gente real, de gente mayor, de gente que está sobreviviendo día a día. Y sobre todo, contame tu historia en los comentarios. ¿Estás pasando por algo parecido? ¿Tuviste que poner límites a tu familia? ¿Sentís culpa por querer elegirte a vos mismo? Escribilo. Porque tu historia puede ayudar a otra persona que está leyendo esto en silencio, sintiéndose sola, pensando que es la única que sufre esto. No estás solo. Somos miles. Y juntos somos más fuertes. Compartí este video con esa amiga que sabes que lo necesita escuchar, con esa vecina que está aguantando maltratos, con ese tío que no se anima a decir basta. Porque a veces una historia como esta es la que nos da el coraje que nos falta. Yo me quedé acá, en Mar del Plata, con mi café, mi balcón, mi mar, mi vida nueva. Y todos los días, cuando me despierto, agradezco haber tenido el coraje de irme, de cerrar esa puerta, de empezar de nuevo. No fue fácil. Fue lo más difícil que hice en mi vida. Pero fue lo mejor. Y si yo pude, vos también podés. Nunca es tarde para elegirse a uno mismo. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para ser libre. Gracias por escucharme. Gracias por estar acá. Gracias por ser parte de esta comunidad de gente mayor que no se rinde, que no se deja pisar, que sigue luchando por una vejez digna. Nos vemos en el próximo video. Y recordá, tu vida es tuya. Nadie tiene derecho a robártela. Un abrazo grande desde Mar del Plata. Y que el mar, tarde o temprano, también cure tus heridas como curó las mías.